Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión en la que vamos a presentar una obra que estimo del máximo interés y estoy seguro de que no es una ocurrencia exclusivamente mía, que son ya muchos los que consideran que esta obra que tenemos aquí merece la pena una presentación como la que hoy pretendemos hacer en la Fundación Pastor. Esta obra, como ya se ha anunciado, este libro del que vamos a hablar hoy, pues es un libro que lleva por título Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. Está publicado por la editorial Trotta en el año pasado, 2021, y tiene 1.661 páginas de texto escrito. Esto es el aspecto formal. Esta obra es, los autores son, en primer lugar, el profesor Antonio Piñero, que es el editor de conjunto, pero también el redactor de una buena parte de la obra. Yo creo que incluso se sabe las páginas exactas que él ha redactado, ¿no? Es decir, pero ha dirigido al mismo tiempo un equipo de solventes colaboradores compuesto por Gonzalo del Cerro, por Gonzalo Fontana, por Josep Montserrat, por Carmen Padilla. No creo que me haya dejado a ninguno. Bien, creo que antes de empezar a hablar del libro, creo que es importante que digamos algunas palabras sobre Antonio Piñero, el director, factotum de la obra, el mago, que ha hecho posible este milagro. Ya que estamos hablando del Nuevo Testamento, pues esto también es un milagro. Antonio Piñero es una persona, un sabio, muy conocido entre los que nos dedicamos a los estudios clásicos, y no solo, porque aparte de su larguísima trayectoria como profesor universitario en la Universidad Complutense, pues ha tenido apariciones frecuentes en televisión y sigue teniéndolas, y además pues mantiene dos blogs sobre los temas de los que se va a hablar hoy día y con renovación constante de noticias en ellos. Es además, quizás lo sepan algunos de ustedes, y si no, yo creo que conviene que lo sepan urgentemente, autor de dos novelas históricas que obviamente tienen que ver con el periodo que él ha trabajado habitualmente. Herodes el Grande, nada más y nada menos que una novela sobre Herodes el Grande, y El Trono Maldito. El Trono Maldito. Está publicada por la editorial Planeta en el año 2014. Pero creo que tienes alguna más por ahí, ¿no? La Puerta de Damasco, ¿no? No, es que estoy haciendo una reflexión de Herodes y de la antigua versión que se llamaba La Puerta de Damasco, y ahora se va a publicar en Internet, creo que a través de contactos que tengo en Jerusalén, el Moriah Center en concreto, y probablemente le llamaremos Herodes en la Puerta de Damasco. En la Puerta de Damasco. Con lo cual, muy bien. Va a quedar la más de bien. Luego ocurre con esas novelas que se traducen a otros idiomas, ya hemos tenido aquí esta experiencia, y en cada lengua nueva le ponen un título diferente, y aparece, entonces al final parece que el autor ha escrito 37 novelas y lo único que es la misma con distintos títulos. Pero bueno, estas son cosas. A los que hacen esto se les llama republicanos, porque republican las cosas una y otra vez. Bien, pero Antonio Piñero es autor nada más y nada menos que dice en su currículum, de 52 libros. De 52 libros, que dividen en dos grandes grupos. Unos son ediciones de textos antiguos, con su correspondiente traducción y sus notas, concretamente los apócrifos del Antiguo Testamento en 6 volúmenes y uno en prensa, los apócrifos del Nuevo Testamento, los Hechos Apócrifos de los Apóstoles en 3 volúmenes, nada más y nada menos, o la Biblioteca Copto-Gnóstica de Nag Hammadi en 3 volúmenes. En segundo lugar, pues el segundo gran grupo de sus publicaciones tiene que ver con los estudios del Nuevo Testamento, el cristianismo primitivo,
Los libros más importantes a este respecto pues, se titulan El Nuevo Testamento, Introducción al estudio de los primeros escritos cristianos, en colaboración con Jesús Peláez del Rosal, publicado en Córdoba, otro eximio experto en filología neotestamentaria. Está traducido al inglés, publicado en Leiden en el año 2003, pero ha publicado Guía para entender el Nuevo Testamento, Guía para entender a Pablo, una interpretación del pensamiento paulino, Israel año 1, Israel y su mundo cuando nació Jesús, los libros del Nuevo Testamento, etc. Aparte tiene unos 100 artículos publicados en revistas y capítulos de libro nacionales y extranjeros, traducciones científicas, 16 traducciones al español de libros científicos del Nuevo Testamento, religión en general, vertidos del alemán, del francés, del inglés, del italiano, lo cual supone que además de saber griego, y en particular el griego neotestamentario, pues sabe alemán, sabe francés, sabe inglés e italiano, pues si no es difícil traducir desde esas lenguas. ¿Es así o no es así, Antonio? Yo creo que sí. O le has dado al Google Translator, ¿no? Sí. Bueno. Mejor ha venido un pajarito y me lo dictó, ¿no? Pero sí, no, en realidad todos los filólogos, todos, aparte de latín y griego, si no leemos bien en francés, inglés, alemán o italiano, es que estamos perdidos. Una pequeña precisión. Los filólogos clásicos, Sí. que los otros no se dedican a eso. Claro, nosotros implícitamente decía clásicos y los trilingües no tienes más remedio también Claro. que aprender hebreo y arameo, si no estás cojo. O sea que es toda una vida haciendo esto. Bien, pues dichas estas cosas que pueden quizás encontrarse también en Internet, yo debo decir que al profesor Antonio Piñero lo conozco desde mis años de estudiante en la universidad, estoy hablándoles del año 71, 72, 73, y por aquella época yo me fui acercando a este mundo fantástico desde unos presupuestos, digo, al mundo del Nuevo Testamento, desde unos presupuestos que no eran estrictamente los que había conocido en los salesianos de Granada, en el Colegio de Curas, por los que siento un enorme respeto. Bueno, pues me fui acercando porque en aquel momento se tradujo al español, creo que fue don Luis Gil, y permítame que haga un rápido recuerdo de don Luis Gil, que fue miembro del patronato de esta fundación y que nos ha dejado hace bien poco. Había publicado una fantástica traducción de esos 3 volúmenes de Leipold Grudman, El mundo del Nuevo Testamento, bellísima, una obra que nos obligó a leer el profesor Blázquez en la asignatura de Historia de Grecia, perdón, Historia de Roma, y 3 volúmenes, y a mí me resultaron verdaderamente fascinantes, ¿no? Me di cuenta de que eso de los evangelios y de los hechos de los apóstoles y del Apocalipsis, etcétera, pues podían tener una aproximación muy diferente a la que habitualmente se daba, sobre todo por parte de quienes debíamos o podíamos tener un acceso especial a esos textos, es decir, los que nos dedicábamos a la filología clásica, al latín y al griego, al mundo antiguo, etcétera. Y esto es lo que siempre he conservado, esa pasión por este universo, y nunca he entendido por qué, por ejemplo, cuando hacíamos literatura griega, ¿no? Pues no se colocaban, en algunas de las literaturas griegas que manejábamos, no se colocaban los textos del Nuevo Testamento como textos de la literatura griega, si están escritos en griego, porque además creo que son, él lo explica muy bien en la introducción, textos que están perfectamente vinculados con la literatura que se hace en la época, ¿no? Y creo que esto es una cosa, por tanto, que tenían una aproximación estos textos de carácter filológico, es decir, había que decir cosas a propósito de la crítica textual, había que decir de la fijación del texto, de la transmisión del texto, etcétera, etcétera, y se podían decir cosas también a propósito de la interpretación desde un punto de vista literario, desde un punto de vista histórico, desde un punto de vista arqueológico. Esta es la pregunta que quería que luego habláramos sobre este asunto. Bueno, luego me tocó, en mi condición de catedrático de Filología Latina en la Universidad de Alcalá, pues me tocó enterarme de qué era eso de la Biblia políglota complutense,
colaboramos juntos, o él quiso colaborar conmigo escribiendo un magnífico capítulo de un libro que yo coordiné sobre la Biblia políglota complutense, y ahí, pues naturalmente, claro, se enfrentaba uno ya por razones de cercanía local, ¿no? Porque estaba en la Universidad de Alcalá, siendo el heredero de Nebrija, por cierto, el primer catedrático de latín de la Universidad de Alcalá después de Nebrija, bueno, después del cierre de la Universidad de Alcalá, pues me encontraba con que el problema que se suscitaba entonces para la fijación del texto de la Biblia, en cualquiera de sus lenguas, en el arameo, en el hebreo, el latín, etcétera, estaba sujeto a problemas de crítica textual, que son con los que nos enfrentamos los filólogos clásicos cuando trabajamos cualquier texto antiguo, y que es un problema que también, obviamente, el profesor Antonio Piñero ha trabajado de manera continuada y de lo que yo creo que merece la pena que hablemos aquí. Bien, hecha esta presentación, no sé si tienes algo que añadir, Antonio, si por alusiones consideras que alguna cosa de las que he dicho no debería haberlas dicho, desvelado algún secreto inconfesable, o más vale que lo viemos. Bueno, el hecho cierto es que ahora, Antonio, se nos descuelga, con perdón, con este libro, ¿no? Es un libro que a cualquiera que tenga un mínimo de interés por lo que es nuestra cultura, nuestra civilización, por lo que es Occidente, pues obviamente es un libro que tiene que, yo entiendo que debe interesarle, ¿no? Los libros del Nuevo Testamento, traducción y comentario. ¿Por qué crees, Antonio, que cualquier persona que tenga un mínimo interés por la cultura en nuestro contexto debe interesarse por este libro? Bueno, pero me permitirás primero daros las gracias por estar aquí, ¿no? Sí, y luego me repites la pregunta, no sea que la mala cabeza, como algunos dicen ya, los que somos viejos desechables, pues todavía seguimos dando la lata. O la guerra. Bien, recuérdame la pregunta. Gracias por estar aquí. Yo estoy encantado. Esto se difunde a mucha más gente de lo que parece, y tengo que agradecer muchísimo a quienes me habéis arropado durante todos estos años que he estado aquí. En una palabra, también a la gente que ahora, en mi retiro de Bayona, pues me ha acogido muy afablemente y que me empujan continuamente. Son gente admirable. Bajo la égida de un musicólogo, fijaos, eminente, nos reunimos y tomamos nuestras copitas ahí. Así que muchas gracias también a quienes han difundido todo esto por la América hispana y al Moria Center, y ante todo gracias a la Fundación. Como decía antes, hay fundadictos, gente que no puede vivir sin la Fundación. Así que hacéis una cosa estupendísima, magnífico, y gracias. Bueno, vamos al grano. ¿Por qué? Pues porque la civilización occidental es cristiana, sin más. Seamos o no seamos creyentes, da igual. Yo no me defino como musulmán, ni me defino como un budista. Me defino como un cristiano cultural. Y un libro, como ya también creo que lo dije aquí alguna vez, de lo que se reparten, dan, regalan o se roban 30 millones de ejemplares al año, eso merece la pena que se preste un poco de atención. Y nada más, yo creo que cualquiera, y sobre todo hay una cosa a mí que me parece interesantísimo, y es lo que tú has dicho de que en el siglo I esto es el Nuevo Testamento es una de las perlas, pero curiosamente es una de las perlas de la literatura judía en lengua griega. Es decir, al Nuevo Testamento, así, en bloque, le tienen que hacer un monumento que sea simbólico en Jerusalén. Porque realmente, si hay algo que ha expandido el judaísmo, es el Nuevo Testamento. Así que yo creo que cualquier persona que sea culta, increyente o agnóstico, debe interesarse un montón por estos temas.
nada más. Muy bien, sí, evidentemente así lo creemos muchos y entonces la pregunta que nos formularíamos, si es una obra tan fundamental en la cultura occidental, si es una obra tan relevante, como es evidente que lo es, ¿qué aportáis vosotros con vuestro libro? ¿Por qué creéis que era necesario escribir este libro? ¿No estaba ya todo dicho? Sí. ¿No estaban ya estas cosas planteadas? ¿Qué es lo que estáis aportando? En realidad, pues es evidentísimo que después de casi 20 siglos de exégesis, decir algo nuevo es imposible, prácticamente imposible. Yo tengo un conocido que le dijo a otro conocido, que es un buen comentarista del Nuevo Testamento, le dijo: ojo, como se te ocurra una idea, empieces a investigar y caigas en la cuenta de que tú crees que no lo ha dicho todavía nadie, probablemente es falso. Así que no podemos decir nada nuevo, teóricamente, y no hay nada nuevo bajo el sol. Ahora, en países de lengua hispana y portuguesa, en países de lengua francesa y de lengua italiana, no se había hecho hasta ahora ningún comentario que fuera absolutamente independiente de toda Iglesia. Y esto sí que es lo que apuntamos. Es decir, una perspectiva histórica, y yo me harto de decirlo, aunque diga el A, E, I, O, U, aquí en España, en Hispanoamérica, no te quiero contar, y en Estados Unidos de habla hispana, y en todo el mundo, aunque diga A, E, I, O, U, desde el punto de vista histórico, de hecho, para la gente, estoy diciendo cosas y no descubro nada nuevo. Soy un enano a hombro de gigantes. No se la atribuyen a Einstein, pero no es verdad. Es de Duns Scotus, esta frase. Entonces sí que aportamos cosas. Es esta perspectiva aconfesional, independientemente de toda iglesia. Yo no sé si la gente no cae en la cuenta, desde que se empezó a hacer un comentario en romance, allá a finales del siglo XIII, en la general historia de Alfonso X el Sabio, que fue la primera vez que desde la Vulgata se vertía al romance textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, desde ese momento hasta hoy, que estamos en el siglo XXI, se han producido un montón de traducciones y comentarios, pero todas dependían de alguna iglesia, ya sea católica, la mayoría, o incluso alguna edición del Antiguo Testamento, la Biblia de Alba, que la editaban los judíos, pues dependían de una cierta ortodoxia judía y no podía salirse. O después de Casiodoro de la Reina, pues dependía de la interpretación, la mayoría luteranos o calvinistas, y no se podía salir de ahí. Y ahora de repente nos salimos. Sí, eso es evidentemente un privilegio de la época que nos ha tocado vivir. Tenemos una libertad de palabra, una libertad de estudio, una libertad de investigación que muy probablemente no ha existido en otras épocas. Por poner un simple ejemplo al que ya he aludido hace un momento, de la Biblia Políglota Complutense, Nebrija quería que en el cuerpo central de la edición de la Biblia, en la columna central, apareciera una traducción al latín hecha por los sabios complutenses, es decir, hecha por él, de la Biblia. Y Cisneros le dijo: vamos, ni se te ocurra, vamos, no me metas las cabras en el corral, es lo último que yo quisiera. En la columna central pondremos el texto de la Vulgata de San Jerónimo. No quiero conflictos con la Iglesia Católica. Y pondremos ahí la traducción de San Jerónimo porque representaremos de esa manera el Calvario, Cristo, entre los dos ladrones, la versión griega de la Septuaginta y al otro lado la versión en hebreo. Porque la versión canónica ha de ser la de San Jerónimo.
Y entonces, a pesar de todo, Cisneros se daba cuenta de la probidad intelectual de Nebrija y colocó una traducción interlineal chiquitita en latín entre el texto griego, de tal manera que efectivamente aparece como principal. Es un prodigio de impresión, pero eso demuestra cómo ya el corsé de de la imposición, en este caso de la Iglesia Católica, en otros casos han sido otras, bueno, pues obligaba a no salirse de unos estrictos límites que procedían nada más y nada menos que del siglo IV, unos límites filológicos. Claro, Tom, pero fíjate que corremos el riesgo de que nos llamen anticlericales. Y es que nosotros no lo somos. Estrictamente no lo somos. Simplemente intentamos ser asépticos, pero anticlericales. Yo siempre he dicho, en realidad los filólogos clásicos que se meten en estos berenjenales son historiadores de las ideas. Y un historiador, si hace propaganda, ya no es historiador. Nada más. Entonces, si nosotros quitamos la propaganda, digamos, en pro de una fe, es porque queremos ser solo historiadores. Pero enseguida nos dicen, nada, porque usted va contra la Iglesia y tal. Mire, por favor, no vamos contra la Iglesia. Nosotros tampoco atacamos si estos libros son inspirados o no son. Simplemente prescindimos. Y ya está. Y desde este punto de vista, empalmo con lo que tú decías antes, es una muy buena aportación. Prescindimos. Fíjate tú lo que se puede decir prescindiendo de ciertos, no sé, tapabocas, pues digamos, se puede decir muchísimo. ¿Qué quiere decir esto de lo que estamos hablando aquí? ¿Qué quiere decir eso de que se prescinde de una determinada imposición o de una determinada visión hegemónica del texto neotestamentario? Bueno, pues algo que puede sorprenderle a cualquiera. Todas estas cosas de las que estamos hablando las explica muy bien Antonio Piñero en la introducción, que yo recomiendo vivamente su lectura, está sin notas a pie de página, se lee agradabilísimamente y ahí se plantean todas las cuestiones que puedan ustedes imaginarse en 50, 60 páginas, tengo aquí el número, 65 páginas, todas las preguntas que se les puedan ocurrir así bote de pronto sobre la naturaleza de esta obra, que es una mini Biblia, porque es una obra de conjunto compuesta por 27 libros, ¿no? Claro. Es decir, Biblia significa libros, ¿no? Biblia, ¿no? Bueno, ¿qué quiere esto decir? Pues algo tan sorprendente como que cuando uno abre esto, que es una edición de ese libro, compuesto por 27 libros, se encuentra con que los libros no están ordenados de la manera en la que nosotros estamos habituados a verlos. Nosotros, cuando cogemos una versión convencional de las que venimos usando habitualmente del Nuevo Testamento, lo primero que tenemos son los 4 evangelios: San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan. Quiero recordar que eran esos 4. Y después tenemos los Hechos de los Apóstoles, y después tenemos las cartas, y finalmente tenemos el Apocalipsis. Esta es habitualmente la ordenación que se da dentro de las cartas, primero las de Pablo, luego las de Pedro, de Juan, etc. Bien, ¿qué quiere eso decir? Que para la doctrina hegemónica, la doctrina de la Iglesia Católica, desde hace muchos siglos, estos libros sagrados hay que empezar a leerlos por los evangelios, y porque es la vida de Cristo y es lo que parece que nos va a dar el primer fundamento de lo que allí se nos va a contar. Y a partir de ahí, ya los Hechos de los Apóstoles, que es como la continuación de la vida de Cristo, y a partir de ahí las cartas, etc. Sin embargo, vosotros habéis elegido una ordenación completamente diferente, que resulta sorprendente, y que argumentáis, en mi opinión, de una manera muy consistente y muy sólida, pero que nos cambia radicalmente el paradigma de la interpretación de estos libros, porque, tú lo has dicho aquí en un curso en el que te invitamos a hablar, partís de la base de que el primer cristiano fue Pablo. O judeocristiano, eso es. Estaba inventando, como quien dice, el judeocristianismo, quiere decir el
vivir el judaísmo conforme al Mesías. Y lo estaba inventando él. Pero resulta, como tú dices muy bien, ¿no?, que hemos puesto un orden diferente, porque si lees primero a los evangelios, no los acabas de entender bien, porque te falta el sustrato de por qué los evangelistas presentan a Jesús de esa manera. Y por eso hemos colocado cronológicamente, y para muchos es sorprendente, las epístolas auténticas de Pablo al principio. Y los explicamos claramente. El Nuevo Testamento que tenemos, sea del orden que sea, es no, fijaos lo que voy a decir, no el fundamento del cristianismo, sino el fundamento de un cristianismo, el vencedor. Y el vencedor es Pablo. Por lo tanto, había que colocar a Pablo. ¿Y por qué luego colocamos a Marcos el primero y no a Mateo? Bueno, fíjense la sorpresa de la gente cuando abra el Nuevo Testamento y ven Primera Tesalonicenses. Esto no es ni Nuevo Testamento ni nada. Y va y cierra el libro. Y no cae en la cuenta que es que si no lee Primera Tesalonicenses primero y no lee a Pablo, no entiende lo que viene después. ¿Y por qué colocamos a Marcos primero? Pues porque Mateo y Lucas copian a Marcos. ¿Cómo vas a poner primero al que copió? Pues pon primero la fuente y pones detrás aquel que copió. ¿Y por qué separamos a Juan, el cuarto evangelio, y lo ponemos en un sitio aparte y metemos delante Hebreos? Eso sí que es increíble, ¿eh? Tú vas por la calle por ahí y le preguntas Hebreos y dice, mande, ¿qué es eso y tal? ¿Qué es eso? Un nuevo partido, un nuevo equipo de fútbol de los judíos y tal, que se llama así. Y resulta que Hebreos es una de las cartas fabulosamente importantes, con una teología increíble, que tiene que estar antes, porque es que también enfoca su luz hacia lo que viene después. Y el Apocalipsis no es el último libro. No, porque si lo consideramos históricamente, resulta que el Apocalipsis, que es un mare magnum en sí, de textos dispares desde la época de Nerón y antes hasta la época de Domiciano, pues tienes que entenderlo en ese momento histórico, pero no lo puedes poner después de Primera y Segunda Pedro, que se compusieron probablemente 40 o 50 años más tarde y que por lo tanto tienen un pensamiento distinto. Es decir, hemos procurado que este orden, que sí, ciertamente es impactante, ayude al lector a entender el Nuevo Testamento conforme se van produciendo las obras. Claro que no podemos asegurar que ese orden sea exacto. Y es que esta es la gloria, si quieres, del filólogo, que puede, clásico, ¿no?, cuando está diciendo, bueno, pues hacemos estas hipótesis, a lo mejor nos equivocamos, pero creemos que este es el sendero. El orden es llamativo, y tú lo notas bien, yo te lo agradezco, y quizás sea esta una aportación de las más grandes que tenga, porque a partir de ahí habrá que pensar, a ver si seguimos editando el Nuevo Testamento de esta manera. Sí, fíjense que estos temas que se están planteando aquí no son unos temas exclusivamente de capricho del editor, que a mí me gusta poner, o me parece que esto debería ir delante de aquello y voy a ser novedoso, voy a epatar, voy a, en fin, a sorprender a mis lectores, ¿no? Es que esto suscita un montón de preguntas, porque las primeras preguntas es ¿por qué consideráis que esas cartas de Pablo deben o son las primeras escritas? Supongo que estáis aplicando un método filológico que permite establecer la primacía cronológica de esas cartas sobre los otros textos. Otra cuestión. Planteáis también, y no es una broma, los problemas de autorías de los textos del Nuevo Testamento. Es decir, nosotros
tradicionalmente, en las versiones que tenemos del Nuevo Testamento, vemos que hay 14 epístolas paulinas, 14. Vosotros solo consideráis seguras 7, si no estoy equivocado. No, es eso. ¿Por qué no consideráis las otras? ¿O por qué si consideráis estas? Pero fijaos, se lee uno el libro y de repente descubre cosas tan sorprendentes como que eso que llamamos el Evangelio de Marcos, o el Evangelio de Mateo, o el Evangelio de Lucas, son de Marcos o de Mateo o de Lucas o no. Es decir, la autoría no está probada. Y estamos habituados a saber o a decir que el Apocalipsis es de San Juan, del mismo evangelista, y luego resulta que no, que probablemente es otro autor. Y entonces, a partir de este momento, se suscitan más preguntas todavía. Y esta es la maravilla de lo que, desde el punto de vista, yo entiendo que cultural, que nos presenta este libro. Es decir, si cuestionamos la cronología de las obras, si cuestionamos la autoría de las obras, si cuestionamos la ortodoxia de las obras, establecemos barreras. No habéis cometido la brutal heterodoxia de incluir dentro del Nuevo Testamento ninguna obra que ha sido considerada como apócrifa por la Iglesia Católica. A eso no os habéis atrevido. No nos hemos atrevido porque al fin y al cabo aquí hay un canon. La historia no puede volverse atrás. No se puede volver atrás. Bien. No se... Háblanos de todo esto, háblanos del problema de la autoría, háblanos del problema de la cronología, de los criterios que habéis utilizado para establecer, porque claro, es que en función de eso se establece una determinada secuencia en la evolución del pensamiento cristiano. El pensamiento cristiano no comienza elaborado en todos sus aspectos desde el primer momento. Es como cualquier proceso histórico, es algo que dura mucho tiempo en conformarse y que es obra de Pablo, pero también de otros muchos, ¿no? Que van poco a poco. Y no es lo mismo el cristianismo del siglo I que el cristianismo del siglo IV, ¿no? En fin, este tipo de cosas. Háblanos un poquito de todo esto. ¿Cómo lo reflejáis en vuestro libro? Bueno, en realidad lo que hacemos es plantear con relativa claridad que estamos utilizando los sistemas que los filólogos clásicos, estrictamente clásicos, estáis utilizando para colocar a Heródoto en su momento, o Tito Livio en su momento, o a Tucídides en su momento, porque teóricamente para mucha gente dice, bueno, pues esta gente no sé por qué sitúa a Heródoto antes de Tucídides. Claro, no lo podemos explicar aquí, pero es que tenemos un método, y la metodología que reflexiona sobre el método, que viene desde hace muchísimos siglos. Simplemente lo que aplicamos es el método filológico. Claro, no vamos a explicar aquí ahora esa, porque nos llevaría lejanamente, pero sí quiero decir que aquí sí que distinguimos en la introducción, y me gusta que lo digas, que es como un pequeño libro, dentro del libro y que se lee por sí mismo. Planteamos el problema del anonimato y de la pseudonimia. Es que es bastante serio, y ahí sí que me voy a poner serio, porque el anonimato, bueno, pues por ejemplo, pues los evangelios no incurren en ningún problema de falsedad de autoría. Pero resulta cuando te encuentras con las cartas pastorales, y aquí viene el método filológico, y empiezas a comparar los mismos vocablos que utiliza las cartas pastorales, por ejemplo, iglesia, con el mismo vocablo que utiliza Pablo, eclesía, iglesia, y ves que lo están utilizando de una manera distinta, y entonces caes en la cuenta que o bien Pablo estaba loco o tenía una doble personalidad, o aquí hay dos personas. Y entonces se plantea el problema: ¿cómo es posible que haya entrado en el canon gente que voluntariamente engañaba a su público? Así, está claro. El que escribe anónimamente no engaña a nadie. O el que escribe diciendo yo he hecho el testamento de Adán, evidentemente todo el mundo dice, bueno, esto es una ficción literaria. Pero si tú demuestras como filólogo que las cartas pastorales
o comunitarias, 1, 2 Timoteo y Tito, están suplantando una personalidad que probablemente había ya muerto, pero que estaba viva en la presencia de todos, lo está suplantando, eso cae dentro de la falsía. Eso sí que es serio. Nosotros no hemos sacado la consecuencia. Se podría sacar la consecuencia de cómo a través de falsarios se transmite una revelación. Esto sí es serio, ya lo digo. Pero nosotros, por suerte, no somos teólogos. Lo planteamos ahí y yo ya no quiero meterme en más jaleo, ¿no? Pero creo que ya he dicho bastante. La autoría del Nuevo Testamento es... O sea, los problemas de autoría, quitando esas 7 cartas de Pablo. ¿Y por qué sabemos que Primera Tesalonicenses se escribió probablemente en el año 51? Pues porque estamos contrastando lo que se dice en Primera Tesalonicenses con lo que se dice que pasaba en la vida de Pablo cuando estaba en Corinto, y allí el legado de Acaya, era Legatus Augusti, era Galión. Y tenemos el resto de una inscripción en el que sale este Galión. Es decir, que empleando el método filológico corriente, la epigrafía y todos los estudios, ya determinamos que uniendo lo que se dice en Hechos de Apóstoles con con esa inscripción y Primera Tesalonicense, resulta que ya estamos en el año 51. Pero luego, cuando analizamos Marcos y sobre todo Mateo y Lucas, y vemos que se están refiriendo claramente, poniendo en boca de Jesús, que ese es otro problema, cosas que ocurrieron en el año 70, que fue cuando se destruyó o quedó destruida Jerusalén por las tropas del emperador Tito, tenemos ahí un punto ya de partida perfecto para establecer una cronología y, desde luego, no sé si tú querrás ahondar o no, pero el problema de la pseudonimia a mí me parece serio. Ahora repito, yo no soy teólogo, como dice si no me equivoco, en el Fausto de Goethe, al principio, dice, yo no soy un filósofo, y desgraciadamente también he estudiado teología. Eso dice Goethe y lo pone en boca de Fausto allí. Bueno, nosotros por suerte no hemos estudiado teología, así que le dejamos esa patata caliente a los teólogos. Es que, claro, fíjense que de lo que se está diciendo, de la aplicación estricta del método filológico para establecer la cronología de los textos y la primacía de unos sobre otros, ocurre que, leyendo esto, se entera uno de que estos textos van desde el año 51 después de Cristo, más o menos, al 135 después de Cristo. Aproximadamente. Lo cual quiere decir que frente a lo que puede ser la communis opinio, lo que nosotros hemos entendido siempre, que el Nuevo Testamento está escrito por los discípulos de Cristo, pues resulta que es imposible. Es decir, cronológicamente imposible. Para empezar, Pablo no conoció a Cristo. No tenemos constancia de que Pablo conociera personalmente al Cristo histórico, ¿no? A Jesús. Dudoso es, ciertamente. No se podría demostrar de ninguna manera, ¿no? No se podría demostrar, no. Desde luego tampoco se contaría entre sus discípulos directos. No, eso ciertamente. Ciertamente no. Pero es que, claro, resulta que un señor que ha escrito un texto en el año 135 después de Cristo difícilmente puede haber conocido a Jesús de Nazaret, ¿no? Si ha muerto el 30 o el 33 después de Cristo, ¿quién ha podido conocerlo y escribir un libro 100 años después, ¿no? Es lo que estoy diciendo. Pura y simplemente que estos libros del Nuevo Testamento no están escritos, es una cosa que se infiere, que se deduce obviamente de lo que estáis escribiendo, por quienes conocieron directamente a Jesús. Es todo obra de escritores, de autores posteriores, que por supuesto, y es otro aspecto que tratáis de alguna manera en la introducción,
están viviendo, como no puede ser de otra manera, de una tradición oral que comunica la enseñanza de Jesús de Nazaret con el momento en el que se escriben las obras. Una tradición oral que se supone puede estar ayudada, apoyada por notas en papiros, para predicaciones, para comentarios, y que por tanto no está sujeta a ningún control de ninguna autoridad. Es decir, que se ha manifestado esa tradición con toda la libertad con la que se suele manifestar una tradición oral. ¿Es así o no es así? Es así. Y este sí que es una de las opiniones en la que disentimos de algunos elementos eclesiásticos. Yo creo que acabas de has puesto el dardo en la palabra, como diría nuestro ilustre Lázaro Carreter, cuando afirmas ahí esto de que vamos, a ver, señores, es que es verdaderamente tremendo el saber que además 1 y 2 Pedro fueron escritas por discípulos de Pablo. Es tremendo, pero es que es así. Eso conviene que lo sepa la gente. Y eso es pura historia. Es evidente que las cosas que se están hablando aquí, para mí al menos, no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones ni de doctrina, ni de fe, ni de nada. Son pura y simplemente la constatación de hechos históricos, filológicos, que no pasa nada, son como son, han tenido la importancia que han tenido, la relevancia que han tenido, y nos afectan a título personal ahora a cada uno, pues de la manera que cada uno se sienta concernido por las cosas que se leen y tal, ¿no? De manera que yo entiendo que esta perspectiva, estas cuestiones que planteáis vosotros y que se perciben simplemente por, aunque solo sea por eso, por la estructura que le dais al libro, por la ordenación que le dais a los opúsculos que constituyen el Nuevo Testamento, pues claro, obligan a formularse muchísimas preguntas. Pero insisto, de nuevo, ¿por qué no incluís entonces otros textos similares que se pudieron escribir en este lapsus de tiempo, incluso algo posteriores, y por qué no dais entrada a esos? Pues porque, te lo dije porque no antes, forman parte del canon. Es que nos hemos tenido que atener a hacer una edición de lo que ya es canónico. Lo que es canónico. O sea, podríamos haber hecho, y para mí hubiera sido facilísimo, yo he editado esos textos, ¿no? Pero el libro tendría, no sé, 10.000 páginas, lo cual entonces no podría ser. Es decir, hemos editado solo los libros del Nuevo Testamento. Nos hemos restringido, pero admitimos que hay otros textos también que serían interesantes colocar al lado, porque se producen prácticamente en el mismo momento. Bueno, pero ya no serían los libros del Nuevo Testamento. O sea, ha sido como si quisiéramos impactar a la gente más en aquello que se considera totalmente sagrado, que no haberles dado todo lo que podíamos haberles dado si quisiéramos haber escrito, como te digo, 5.000 páginas. Ahora, personalmente te digo, es de esos textos que tú dices, como todos los autores del libro gordo este, estamos interesados en el Jesús histórico, pues tampoco nos interesaba mucho editar otros textos paralelos que los citamos, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, en donde en la comentario a los Evangelios está el Evangelio de Tomás gnóstico, está citado continuamente, que es el único, ¿no? Pero ese sí está citado continuamente. O sea que es una cuestión de restringirnos. Hablas del canon. Este canon, en la introducción comentas que es un canon que se establece a lo largo del siglo II después de Cristo y que estaría más o menos conformado a principios del siglo III. Pero en realidad ese canon, por parte de la Iglesia Católica, digamos, no se oficializa hasta el siglo IV, ¿no? Hasta el Concilio de Nicea, si mal no recuerdo. Realmente no. Cuando se oficializa por la Iglesia Católica es en el Concilio de Trento. La cuarta sesión del Concilio de Trento. Digo de memoria, puedo equivocarme, pero yo creo que fue en 1546. Yo creo que nunca el globo de la Iglesia, ni protestante, ni evangélica, ni ortodoxa, ni nada,
nunca se planteó el canon, se aceptó en pequeños grupúsculos de cristianos, que no eran tantos dentro del imperio, en pequeños también congresillos, concilios, claro, pequeños congresos y pequeños concilios en el norte de África, en la Galia, en España más tarde, pero en la Iglesia Universal, hasta el Concilio de Trento. Sorprendente, pero es verdad. Bien, hemos hablado de cuestiones cronológicas, de cuestiones de autoría, hemos hablado de primacía de unas obras sobre otras, de obras canónicas, de obras no canónicas, pero hay otro aspecto que yo creo que merece la pena que consideremos, que es el de la fijación del texto. Es decir, si no sabemos ni quién es el autor de una obra, o si no sabemos exactamente si precede o tal, si ha tenido interpolaciones, ¿cómo podemos estar seguros de que el texto que estamos recibiendo es un texto cercano, próximo, evidentemente no el original? Yo esto es una de las cosas que insisto a mis alumnos de clásicas una y otra vez: el original no existe. No busquen el original, no existe. Busquen los originales, pero el original no existe. Esto es una obsesión mía que me cuesta disgustos con algunos colegas porque están empeñados en encontrar un original. No existe el original, y menos en esta época. Pero quiero decir, vosotros, ahí lo mencionas, sabéis que de la Biblia o de los textos bíblicos y del Nuevo Testamento, no digamos, hay miles de manuscritos. Es, por supuesto, la obra más copiada en la historia de la humanidad, pero con diferencia, con diferencia. Por cierto, para no asustarnos, la mayor parte de esos miles de manuscritos son posteriores al siglo IX después de Cristo, ¿no? Incluso del siglo XIV, siglo XV y en adelante. Por tanto, desde el punto de vista del filólogo clásico, de la estricta crítica textual, serían requentiores, y entonces habitualmente se dice requentiores deteriores. Los más recientes son los peores, porque están sujetos a más. Ahora ya eso se discute mucho, pero funciona algo de esta manera. No obstante, para lo que son las obras de la antigüedad, estos manuscritos, los relativos al Nuevo Testamento, son abundantísimos por comparación a los de cualquier otra obra clásica, ¿no? Es decir, por ejemplo, Virgilio, un autor que escribe más o menos, un poquito antes, un siglo antes de estos textos, pues de Virgilio, que era el autor más importante de la poesía latina, pues se han podido conservar, qué sé yo, pues unos 500 manuscritos. Y es una enormidad, 500 manuscritos. Y de Tácito, de los análisis históricos, 2. ¿Y de Catulo? Y además, bueno, cortados, es decir, uno empalma con el otro. No debemos extrañarnos. No obstante, el Cantar de Miocid, un manuscrito, el Libro de Don Amor, 3 manuscritos. Es decir, si hablamos en comparación con otras literaturas, todavía las clásicas son infinitamente más generosas en la producción de manuscritos. Pero en el caso concreto del Libro del Nuevo Testamento, la cantidad de manuscritos que hay, y manuscritos antiguos, evidentemente cuando hablamos de esto no decimos de la totalidad, sino de partes o de libros o de fragmentos o de pasajes, porque claro, no hay... Es enorme, pero es que además han sido citados por otras fuentes. Los padres de la Iglesia citan. Bueno, pues todo eso está ofreciéndonos unos recursos para establecer el texto de una complejidad absolutamente inabordable. Vosotros no habéis querido hacer una edición crítica, por supuesto que no. Partís de una edición crítica que entendéis que es la que está ya recibida, consensuada, aceptada, más o menos, a propósito de los libros del Nuevo Testamento. ¿Nos puedes hablar algo a propósito de esto? Del texto que subyace aquí, pues sí, del que traducís vosotros. Lo decimos claramente, si tú lo has indicado. Nosotros nos basamos en un texto de aproximadamente el año 200. Es decir, si decíamos que Primera Tesalonicenses está escrito en el 51 y nosotros estamos editando un texto del año 200, es que hay 150 años, una laguna inmensa. Primera cuestión, ¿cómo rellenamos esa laguna?
por citas que podemos también hipotéticamente fechar. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía, que ya muere en el 110, cita montones de trozos de Primera Corintios. Ignacio de Antioquía parece que cita a Mateo. La epístola primera de Clemente, que se cree que es del 96, también parece que cita a Mateo. Es decir, que tenemos citas de textos que van haciendo una cadena por la cual podemos nosotros afirmar con relativa seguridad que entre el 51 y el 200 se han producido variantes, pero que aunque no existan ni original ni originales, tenemos más o menos la seguridad de que no se desvía suficientemente de lo que salió de la pluma de los autores. Ahora, ¿me permites un paréntesis? ¿Por qué creéis que la Iglesia nunca ha establecido cuál es el texto del Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo? Porque no puede. Bueno, en realidad... No puede. Hay 500.000 variantes y, por lo tanto, la Iglesia no puede. Fíjese si eso es básico decirlo. Por ejemplo, todos los fundamentalistas, sobre todo norteamericanos, y hay también en España, que creen que el Nuevo Testamento fue dictado a la orejita de cada uno de los autores. Por favor, es imposible, con 500.000 variantes. Y luego, nosotros somos lo suficientemente listos, los autores digo, y humildes, bueno, somos normalitos, pero vamos, que eran lo suficientemente listos como para no meternos en ese berenjenal cuando hay un instituto en Alemania, que es una fundación, pero ahora que está acogido por la Universidad de Münster, que tiene un montón de ordenatas, que ha digitalizado prácticamente los 5.000 manuscritos, que tiene 100 y pico personas trabajando, no allí, quizás más de 100 en el mundo entero, para editar ese texto del año 200. ¿Quiénes? ¿Qué pelagatos somos nosotros, los 5 que hemos trabajado aquí, para corregir a esa gente? Imposible. Seríamos tontos de remate. Así que aceptamos, eso es lo que tú decías, un texto que está elaborado a la última, por medio de ordenadores potentísimos y combinaciones, y el sistema para domeñar a esa fiera, que son los 5.000 manuscritos, es gracias a los potentísimos ordenadores ir encontrando familias, porque contienen, por ejemplo, los mismos errores, y venga a contrastar y contrastar y contrastar y tal, de tal manera que los 5.000 manuscritos pueden a lo mejor condensarse capitales, pues no sé, pues 200 o 300 manuscritos, aún así, quizás un poco más. Es inmenso. Así que nosotros decididamente hemos aceptado lo que hoy la ciencia filológica establece que es el texto aproximadamente que se leía en el año 200. Y no hay más. Se acabó. Y el que quiera sacar las conclusiones, que las saque. Esto creo que merece todavía una pequeña aproximación. Es evidente que, como se ha dicho, todos estos libros están originalmente escritos en griego. Están escritos en griego, no están escritos ni en arameo, ni en hebreo, ni por supuesto en latín, ni en francés, ni en inglés. Están escritos en griego. Sin embargo, ese es el texto que se pretende reconstruir en la edición de Nestlé Aland, el texto griego que subyace o que sería el original de cada uno de estos opúsculos. La Iglesia Católica, sin embargo, no acepta ese texto. Es decir, no. Tú has dicho bien, la Iglesia Católica no se ha querido meter nunca en el berenjenal de hacer una edición crítica colectiva, etcétera, etcétera, etcétera.
pero buscó otra solución, que es, en mi opinión, muy inteligente, y es que le encargó en un momento determinado al hombre que estimaban más competente y sabio de ese momento una traducción al latín, porque en Occidente se hablaba latín, y se leía latín, de tal manera que encargó a San Jerónimo, a Jerónimo de Estridón, que hiciera una versión a partir de la Biblia, del Septuaginta, la traducción que hicieron para Ptolomeo en el siglo III a.C., de los libros del Antiguo Testamento, obviamente no de los del Nuevo Testamento, como es lógico, porque es del siglo III a.C., o de textos hebreos, arameos o lo que fuera. Y San Jerónimo hace lo que se conoce con el nombre de la Vulgata. ¿Por qué? Porque, claro, es que la religión cristiana es una religión de libro, a diferencia de otras religiones de la antigüedad. Es una religión que está basada en textos. Probablemente, yo en mi opinión, esa es una de las claves de su éxito, aparte de otras cosas, que tiene un texto. Otra cosa que no encontramos, en fin, que ya los han destruido y tal, ni para Isis, ni para Serapis, ni para Mitra, ni para otros cultos mistéricos que puedan ser paralelos a los de en fin, en algunos aspectos al mesianismo y a las escatologías cristianas. Pero es que, claro, como había que explicar o había que dar la doctrina o explicar los hechos de la vida de Cristo, del mismo modo en Antioquía que en Emérita Augusta, pongamos por caso. Y claro, en Emérita Augusta a lo mejor no sabían griego y había que dárselos en otra lengua, y había que traducir. Entonces se habían producido una enorme cantidad de tradiciones, de traducciones en Occidente, que se conocen en conjunto como la Vetus Latina, es decir, todos aquellos textos escritos en latín de los textos sagrados anteriores a San Jerónimo, siglo IV, que a su vez están subdivididas en distintas familias. Está la Vetus Latina Afra, la Vetus Latina Gala, la Vetus Latina Ítala, es decir, hispana, en fin, según que esos textos hayan difundido o por el norte de África o por Italia en latín, o por Hispania o por la Galia. Claro, todo esto funcionaba mal dentro de una iglesia profundamente y férreamente jerarquizada. Y por eso se encarga a San Jerónimo que haga una sola traducción que valga para todos. Y San Jerónimo obra con los recursos que él tiene en el siglo IV después de Cristo, que no son exactamente los mismos de los que se disponen ahora. En unos casos son mejores, en otros casos son peores. Pero vosotros no habéis seguido el texto de Jerónimo, el de la Vulgata, el que Cisneros colocaba en el centro de la página, el texto que representa a Cristo crucificado. Habéis preferido el texto de uno de los ladrones, el texto en griego. Bueno, era absolutamente obligatorio. Si hubiéramos hecho un comentario de una traducción de la Vulgata, no hubiera tenido valor científico e histórico ninguno. O sea, que quedaba absolutamente excluido. Lo importante es esto, que la gente que anda por ahí por la calle y, no digamos con lo de Dan Brown y sus evangelios en arameo y todo eso y tal, están contando unos bulos y unos cuentos, vamos, que son impresionantes. Nada del Nuevo Testamento se ha escrito en arameo, ni los evangelios tampoco. Eso lo has recalcado tú muy bien y realmente no sé si te he respondido a por qué no hemos hecho un comentario a la Vulgata, porque creo que si hubiéramos hecho un comentario a la Vulgata hubiéramos estado detrás de Nicolás de Lira, que también ya lo hizo. Y claro, eso no tiene ningún valor en el siglo XXI. Pero en ese sentido yo ahora voy y te pregunto, puesto que habéis seguido no la Vulgata, sino el texto que se supone fue escrito tal, ¿habéis encontrado algunas diferencias textuales que justificaban de Nebrija con Cisneros? ¿Habéis encontrado algunos lugares, pasajes en donde decís, mirad, aquí la Vulgata dice esto, el texto canónico de la Iglesia Católica dice esto, sin embargo a nosotros con la reconstrucción que hacen Nestlé y Arland nos sale esto otro y creemos que esto es relevante? ¿Puedes ponernos algunos ejemplos? Bueno, realmente hemos encontrado como, digamos, aproximadamente, como se señalan, casi 200 variantes o algo así, ¿no? Pero realmente los ponemos en nota y
¿Por qué? Pues porque lo que queremos es que la gente entienda ese texto que está ahí. Pero, por ejemplo, ¿quieres casos, no? Alguno, por ejemplo. Pues, por ejemplo, el inicio del Evangelio de Marcos, donde unos documentos dicen, y la Vulgata también, este es el Evangelio de Jesús, Hijo de Dios. Y nosotros no leemos eso. ¿Vale? Otro caso, por ejemplo, el de la adúltera. Pues nosotros lo declaramos espurio porque además este es el argumento. Porque unos manuscritos lo ponen en el Evangelio de Juan y otros lo ponen en el Evangelio de Lucas. Y ahí hay una tradición. En eso nos apartamos radicalmente. Bueno, más casos, eso, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos estáis acostumbrados a leer como canónico Marcos 16, 9, 20. Ese texto es falso, radicalmente falso. Y nosotros nos aportamos, te digo que te daría ejemplos, tengo muchísimos, yo digo, por lo menos 200, ¿no? Y nos apartamos y decimos, ese es un fenal espurio del siglo II. Otro caso, y me vas a tener que poner un bozal y para que me calle ya porque voy a aburrir a la gente. El famosísimo, esto le interesa muchísimo a las mujeres, la famosísima, bueno, voy a decir dos más, pero ya me perdonáis. La famosísima perícopa de 1 Corintios 14, 33, en la que Pablo aparentemente pone a las mujeres a que se callen, que no tienen derecho a hablar en la asamblea, que si quieren aprender algo, que se vayan a su casa y se lo pregunten a su marido y todo eso. Nosotros nos hemos apartado radicalmente de la Vulgata porque ese texto es espurio, claramente. Eso es de un autor que se ha colado ahí del siglo II y alguien que tenía la mentalidad de primera, segunda Timoteo. Otro caso, bueno, el último, ya, pero pido perdón, ya no digo más. Por ejemplo, también en 2 Corintios nos apartamos de la Vulgata rechazando, por ejemplo, el famoso final del capítulo 6 y 7, donde ahí se ha metido de Colón, de Rondón, se ha metido ahí dentro un texto que es claramente esenio, no es de Pablo. O sea que sí nos apartamos y lo señalamos todos en las notas, pues son muchísimos. Bien, creo que con las cosas que aquí se han suscitado, yo creo que queda sobradamente puesto de manifiesto que es absolutamente pertinente una obra como esta que nos presenta el profesor Antonio Piñero y su equipo de colaboradores. Naturalmente no podemos entrar en mayores profundidades. Deben saber que aparte de esa introducción de 65 páginas, que es un verdadero compendio de todo esto delicioso de leer y extraordinariamente instructivo, bueno, pues luego se van presentando los distintos libros del Nuevo Testamento en el orden que ellos consideran que deben presentarse, en el orden cronológico de su redacción, primero los más antiguos y los últimos los más recientes, cada uno de ellos con una introducción amplia, extensa, el significado, el contenido, la estructura, etcétera, de cada uno de esos libros, y luego se va presentando, y aquí, en fin, desde un punto de vista tipográfico, yo ya veo, en fin, podría ser discutible, se van tomando extractos de cada libro, o sea, párrafos de cada libro, y se hace el comentario a ese párrafo, a continuación otro párrafo tipográficamente diferenciados, lo que es el texto va en negrita, lo que es el comentario va en redonda, pero claro, no va el texto corrido de cada libro, sino que el comentario va intercalándose. El comentario no va a pie de página, no va tampoco en una sección posterior del libro, no va en página enfrentada, sino que se van poniendo texto, comentario, texto, comentario. Supongo que se me entiende lo que estoy diciendo. Sí. Esto, en fin, puede tener su... No, pero era lo mejor, porque al principio pensábamos poner texto y notas a pie de página, pero se quedaba corto. Y ha sido
la mejor solución, si vierais las vueltas y los problemas que tuvimos con un personaje que vosotros conocéis, era precisamente por este motivo tipográfico y de colocación, pero yo creo que es lo mejor. Y os digo una cosa, a mí me han preguntado 1000 veces, y con esto quizás si quieres terminamos, ¿no? A propósito de esta colocación, me han preguntado 1000 veces, pero 1000 veces, a lo largo de 50 años de andar toreando por diversas plazas de distinta categoría, y desde banderillero y mozo de la cuadrilla hasta llegar un poco más arriba, pues resulta que me ha preguntado, oiga, ¿y esto de los evangelios es verdad o no es verdad? 1000 veces, ¿no? Entonces, la mejor manera para responder a esa pregunta, piensen que de las casi 1700 páginas que tiene este texto con el comentario, 1000 van, 1000 o quizás un poquito más, 1000 van a 1000, casi diría, a los evangelios y hechos de apóstoles. Ahí se responde con toda honestidad, gracias a esta disposición, porque lo que quieren es, oiga, es que Jesús anduvo sobre las aguas y tal, calmó la tempestad y la multiplicación de los panes y la última cena y tal. Si lo ponemos ahí, al final eso se pierde. Si lo ponemos en esta factura tipográfica, sección de la tempestad calmada. Bueno, ¿y esto es verdad o es mentira? Eso es lo que me preguntan. Y entonces nosotros decimos, hombre, decir así que es mentira. Bueno, bien, pues ahí ya empezamos a ofrecer opiniones a la gente sobre un texto. Y lo que solemos decir, se nos ve las orejitas, ¿no? A los autores así, qué es lo que opinamos. Pero decimos, bueno, la ciencia histórica opina que esto es probablemente una leyenda. Pero los católicos afirman que probablemente hay algo en la vida de Jesús y tal que puede ser interpretado simbólicamente y tal. Y los protestantes afirman, no, es que es una amplificación de la Iglesia posterior y tal. Y vienen otros agnósticos y dicen, bueno, esto no vale nada, confirmo que es una leyenda y tal, y a otra cosa. Y le dejamos al público que se forme su propia opinión, porque le damos razones. Si no lo dividimos por secciones, eso de ofrecer razones ahí se perdería. Y es que lo importante en este libro, así, para la práctica del hombre de la calle, es que le responde a esas preguntas 1000 veces repetidas de si esta sección de los evangelios es verdad o es mentira. Usted, lector, ya lo verá. Nosotros le damos los argumentos y usted piense lo que quiera. Eso es lo bueno que tiene. Bueno, muy bien. Le ha dicho bastante. Sí, sí. Y luego ya, para acabar, pues viene un índice de materias. Y ese índice de materias, extraordinariamente exhaustivo, es curioso. Yo he estado haciendo... Perdona, pero eso, para abrazar el texto, ese índice exhaustivo tiene 18 páginas a 2 columnas. Tenía 70 páginas. Bueno, si me ves a mí ahí haciéndolo, casi me cuesta la vida. Cuando yo lo leía, en fin, y trataba de leerlo y de comprenderlo, me llamaba mucho la atención, pero al final no he tenido tiempo para hacer la estadística y tal. En un índice de materias se ve muy bien de qué hablan los libros. Es decir, resulta que se va uno a la entrada Dios y hay un montón de cosas. Una entrada muerte y hay otro montón de referencias. Pero claro, hay otra entrada que será, yo qué sé, y hay solamente una. Es decir, son libros en donde se ve claramente por el índice de materias de qué cosas tratan. Tratan de Jesús, tratan de Dios, tratan de la muerte, tratan de la salvación, o tratan de la fe, tratan del amor, estas cosas, ¿no? Creo que es una manera muy rápida de ver cómo funciona un libro. Sin embargo, en ese índice de materias me ha sorprendido que, por decir alguna cosita traviesa, que si no... Me voy preparando, me voy preparando. Veo que hay pocas referencias a la arqueología. ¿En qué medida habéis utilizado los conocimientos arqueológicos del Israel
actual, ¿no?, para desarrollar todo esto. Claro, no podemos referirnos a la arqueología porque el índice de materias es sobre los versículos del Nuevo Testamento, pero si te fijas en el texto, sí que aparece lo que sabemos de arqueología. De la vida de San Pablo, por ejemplo. Sí, ¿no? pero es poquísimo. Realmente la arqueología antigua puede decir poca cosa respecto a lo que le interesa al comentario explicativo del Nuevo Testamento a la gente. Pero sí está, ¿eh? Y no en el índice. Así que me escapo de eso porque en el índice no puede estar, porque el Nuevo Testamento normalmente, bueno, no trata de arqueología en sí, y lo que citamos son los pasajes donde se puede encontrar ese concepto. Pero en fin, eso me costó Dios y ayuda casi una enfermedad porque estuve meses haciendo ese texto y repitiéndolo. Es que realmente ha sido un esfuerzo titánico, porque yo no sé si saben ustedes, y con esto terminamos, cómo se imprimen ahora los libros. Yo creo que, no sé si la gente lo sabrá, no se imprimen por páginas, se imprimen literalmente por una sábana de papel. Pero una sábana donde caben 31 o 32 páginas, así y así, ¿no? Si tú resulta que quieres abarcar el producto y que para eso, por eso renunciamos a casi, vamos, digamos, al 66% de los derechos de autor, más o menos. Si quieres abaratar el producto para que llegue a la gente, fíjate, si tú pones Un pliego más. Pones un pliego más en un papel que viene por una línea sola, la máquina impresora que te pone así las páginas y luego por el otro lado de una manera aparentemente que es una rebujina mental horrible, luego viene la plegadora y hace clac, 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 clac y sale por arte de magia 1, 2, 3, 4, todo perfectamente. Bueno, como añadas una línea tienes que pagar una sábana. Y la sábana, no saben ustedes lo que cuesta. La sábana viene de Finlandia y los finlandeses cobran bien. Una sábana por ejemplar. Sí, una sábana por ejemplar. Entonces, a base de eso y apretar, pues hombre, entre que Trota se apretó el cinturón, nosotros también, y que pusimos los comentarios así en letra más pequeñita y tal, pues nos hemos ahorrado, sinceramente, por cada volumen de casi 1.700 páginas nos hemos ahorrado 2 sábanas. Con lo cual el público, pues, la verdad, yo creo que es un regalo, oye, y tenemos que decirlo, que las editoriales españolas, los libros religiosos de 1.000 páginas y con papel y peor encuadernación, valen de 90, 95 a 100 euros. Y nosotros ponemos en una encuadernación magnífica, tú coges el libro, lo pones así y no se te cae, no se te cierra, con un papel semibiblia y relativamente legible a la mitad de precio. Esto también es una ofrenda a la sociedad, en una palabra, y un deseo de que la obra se difunda, y con esto termino, porque no nos mueven intereses económicos, sino intereses de lo que decían los filósofos medievales, los escolásticos, bonum est diffusivum sui. El bien tiende a difundirse. Amén. Muy bien. Bueno. Yo hubiera preferido acabar sometiendo a votación el examen del profesor Antonio Piñero, a ver si ha aprobado o ha suspendido. Pero ya con el aplauso damos por supuesto que no le vamos a hacer volver para que repita el ejercicio dentro de 6 sobre 10. No obstante, si alguien quisiera hacer alguna pregunta, pues que aproveche la ocasión, o si quisiera hacer algún comentario, por favor, que lo haga. Aquí pasamos por ahí y luego damos aquí la palabra. Un momentito, sí. Como esto se graba y
El micrófono está detrás, hay que esperar un momentito a que te traigan el micrófono, ¿eh? Ya veo aquí 2 manos, de tal modo que se pueda grabar y se pueda oír, porque yo respondo y no me salgo por peteneras, ¿eh? Es que es una ocasión, yo tendría muchísimas... A ver, ¿dónde está el micrófono? Ah, y luego por aquí delante también, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, es que yo tendría muchísimas preguntas, pero hay una que, aprovechando que estás aquí, la quiero hacer. Yo sé que tú también, perdona que te tutee, que tú también eres experto en toda la parte apócrifa del Nuevo Testamento. El libro de los apócrifos del Nuevo Testamento es también impresionante. ¿Has tenido en algún momento la sensación de que alguno de los textos apócrifos tiene el mismo autor que alguno de los canónicos? No. De ningún modo. El que más se puede aproximar, como digo, es el Evangelio gnóstico de Tomás, en todo caso con la presunta reconstrucción del llamado quinto Evangelio Fuente Q, dichos del Señor, en todo caso. Pero el talante absolutamente judío de la Fuente Q y el talante totalmente gnóstico, además es clarísimamente del siglo II, del Evangelio de Tomás, hace que en ningún momento se me haya pasado por la cabeza esa presunta conexión de un autor que escribe un apócrifo y un canónico. No. Aquí. Ya está. Me ha sobrevolado durante toda la exposición una duda que quiero a ver si... Hemos quedado que, bueno, no sé desde qué fecha más o menos está comprobado de alguna manera filológicamente o datado que los textos son a partir del 51 y los evangelios del 70 al 135. Si esto se sabe desde hace tiempo, ¿por qué el canon, con todos los estudiosos que de ello ha habido a lo largo de los tiempos, por qué la Iglesia nunca ha revisado el canon, nunca se ha reordenado de otra manera, nunca se ha eliminado, si se sabía ya lo de las falsedades de las cartas estas que están, ¿por qué no se cambia nada? Bueno, pues porque el canon fue un hecho histórico. Y ese hecho histórico se produjo en el seno de una gran iglesia en un momento en el que probablemente, y eso lo explico, como dice el profesor Alvar bastante bien en la introducción, probablemente en un acto de política eclesiástica de grandes iglesias muy concretas en torno, no lo sabemos tampoco, pero vamos, en torno al, pongamos entre el 150 y el 170. Muy bien, eso se hizo por un consenso entre las iglesias. Ya se planteó esa cuestión en la época de la revisión, sobre todo luterana, la revisión de la Iglesia que impulsó Martín Lutero. Pero ni siquiera él, que consideraba que la epístola de Santiago era una epístola de paja, es decir, que no valía para nada, ni el Apocalipsis, que no impulsaba a Cristo y quiso quitarlos del canon, ni siquiera con la furia que hay, representaba en aquel momento el movimiento reformador contra la Iglesia papal romana, ahí concentrada, ni siquiera se impuso. Hoy día, que es cuando se podría hacer, si ya en un parlamento pequeñito nos tiramos todos los trastos a la cabeza, imagínense para cambiar el canon en un concilio o en un congreso de todas las iglesias que forman un cuerpo crítico suficiente como para votar. Imposible ponerse de acuerdo. Y por lo tanto, si alguien quisiera cambiar el canon, pues no tendría el consenso de los demás. Hay 500 confesiones cristianas, de las cuales por lo menos 30 o 40 o 50 son sólidas, convincentes, masa crítica. Bueno, pues ponlas de acuerdo en un parlamento. Vamos, la sangre llega
Imposible. O sea, es un hecho histórico incontrovertible, no se puede añadir. Se ha propuesto incluso en el siglo XXI, bueno, cosas curiosísimas, y eso lo he escrito en algún que otro libro, añadir al canon una carta de Martin Luther King. Hasta eso. Ahora, imagínate, ahora pon a los obispos españoles y dice, vamos a meter dentro del canon a una carta de Martin Luther King. Vamos, se tiran por el suelo de risa. O sea, es imposible históricamente. O sea, que lo que tú postulas es un desideratum que sería utópicamente deseable, pero que no se puede realizar históricamente. Si se me permite, además, es que la función es distinta. Es decir, precisamente esa es la libertad que tiene un filólogo cuando se enfrenta ahora a la edición de los textos y a su explicación, ¿no? Que tiene esa libertad. No está sometido al peso de la tradición, o no está sometido al peso de la tradición de la misma manera que lo está una institución que es multisecular, ¿no? Esa es la frescura que puede aportar un libro de esta naturaleza, en mi opinión, ¿no? Ya solamente con ver ordenados los libros de otra manera ya te sorprende, ¿no? Y te planteas que las cosas no son inmutables y tal, pero que tienen su razón de ser. Y, ojo, razones de ser fundamentadas y frecuentemente con buenos criterios, ¿no? No son tontos todos los que nos han precedido. Las mejores mentes de Occidente han estado al servicio de la Iglesia Católica. Las mejores mentes durante 2 milenios. Es decir, por tanto, yo siento muchísimo respeto por la tradición, ¿no? Creo que en fin, no se puede llegar frívolamente y decir esto ya es de otra manera. Sin embargo, creo que estos libros, que están fundamentados en una perspectiva filológica, histórica, en fin, crítica, como puede ser la de cualquier otro texto clásico, pues son imprescindibles y necesarios, en mi opinión. Muy bien, pues... Si les parece bien, damos por concluida entonces la presentación del libro y le agradecemos una vez más a Antonio Piñero que haya querido estar con nosotros esta tarde aquí. Gracias, Antonio, de corazón. Bueno, yo tengo...